plantea es cómo se investiga esta práctica, cómo se prueba la práctica, cómo es posible llevar a cabo una decisión de sancionar y, por supuesto, en un contexto de difícil prueba. ¿Por qué? Porque las empresas no firman un contrato ante un notario o ante un corredor público o ante testigos en el cual se comprometan a presentar posturas que implicarían acuerdo entre ellas para poder alterar o para poder engañar y no realizar aquellos fines que se busca con una licitación. La licitación busca que haya un escenario de competencia en donde cada uno de los oferentes presente una propuesta en donde quiere ganarle al otro. Y de esta manera, quien busca adquirir el seguro social adquiera bienes de buena calidad y en mejor precio. La licitación tiene como propósito darle el mejor valor al dinero público y que por tanto hay una mejor gestión para satisfacer el fin que quiere, que es la salud, en este caso. Si los competidores se coluden, esto no se logra. Y por tanto, como ustedes lo vieron, perdemos. El Seguro Social pierde, pero no solamente pierde el Seguro Social, perdemos todos. Y ahí está otra cuestión jurídicamente relevante, y es que la víctima no es el Seguro Social. La víctima somos todos. Y hablo en términos mucho más técnicos en el sentido de que si la víctima somos todos, todos podríamos tener algún mecanismo de hacer valer los derechos de la víctima en procesos de este tipo. Y eso lo planteo también como una cuestión. No hay contratos, probablemente no hay testigos. ¿Cómo es que probamos esto en este escenario? Y esto es lo interesante. La Comisión de Competencia, y esto lo podemos encontrar en la... ¿Podemos regresar a la presentación, por favor? ¿Cómo se investiga, cómo se prueba y cómo se sanciona? Bueno, una de las enseñanzas que tenemos de las sentencias es que podemos ver historias concluidas para poder ver desde el final de la historia hacia el principio de la historia y poder obtener aprendizajes. En este caso, lo que hizo la Comisión de Competencia, y esto es lo valorable en las decisiones, es, primero, se toma en cuenta una evidencia económica. Esto es, ¿qué hecho es el que se está presentando? Y por supuesto, entra a funcionar también la estadística. Es decir, no se tiene un hecho fehaciente, no se puede conocer la verdad absoluta, sino que se tienen aproximaciones a algo que puede ser una explicación razonable de por qué pasa lo que pasa. Y entonces ahí nos encontramos ante un cierto estándar de prueba que tiene que ver con la aproximación a una explicación de por qué es lo que pasa, y la estadística significa un conocimiento experto que nos ayuda a hacer explicaciones altamente probables. La prueba económica tiene que ver con eso, la alta probabilidad de que haya algo que nos ayude a explicar por qué se pasa lo que pasa. La siguiente cuestión tiene que ver con la existencia de medios y canales de comunicación. Se encontró que en el periodo de 3 años aumentaban las reuniones en las oficinas de Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, de empleados o agentes de las empresas que estaban participando en las licitaciones. Y el tercer medio de prueba fueron conseguir información sobre las llamadas telefónicas que había desde los teléfonos de las empresas, hacia dónde se dirigían las llamadas, y por tanto estos 3 elementos de prueba llevaron a hilar, a establecer hipótesis, por supuesto, de explicación, y de esta manera presentaron una explicación razonable de por qué es que se estaba dando lo que se estaba dando, cuál era el contexto en el cual estaban operando las empresas farmacéuticas, y por tanto la afirmación de que ahí lo que tenemos es una práctica de colusión. Bien,
Esto sirvió de base para la decisión de la competencia económica, las empresas impugnaron y finalmente el tribunal decidió en definitiva que así podía llevar a aprobarse que había una colusión. Bueno, ya tenemos ahí una decisión confirmada por el Poder Judicial, firme, definitiva. Ahora la pregunta que se plantea es la siguiente: ¿esto nos puede servir para un procedimiento de responsabilidades administrativas y para poder probar también que ahí puede darse corrupción? Hay un primer dato que por lo menos en mi lectura me parece sospechoso. Y lo sospechoso tiene que ser, regresamos por favor a la presentación, esta práctica se dio durante 3 años. Hubo alguien que en distintas licitaciones, no una sola, se dio este tipo de prácticas, son decenas de licitaciones. Alguien aprobó, alguien adjudicó, una persona, un comité, y suponemos que es alguien que trabaja en el Seguro Social y que debe tener alguna información de cuál es el precio de la insulina, sobre todo en un país en donde podemos revisar los datos de salud pública, el número de pacientes diabéticos es creciente, tenemos una obesidad, un problema y una epidemia de sobrepeso y obesidad, en donde eso se va a convertir en un problema de salud pública relevante. ¿Por qué es que los servidores públicos que autorizaron los contratos, las adjudicaciones, durante 3 años hicieron posible la permanencia de esa situación? Algo pasa, algo raro, ahí hay algo raro. Y por supuesto, la cuestión está en investigar por qué es que se dieron esas situaciones en ese contexto. Y de ahí viene una serie de problemas. ¿Cómo son? ¿Sería posible llevar a cabo un procedimiento de investigación en donde se volviese a someter a procedimiento a las empresas, ahora por responsabilidades administrativas, pero también a los servidores públicos que participaron ahí? Y por tanto, la misma empresa podría ser sancionada por segunda vez por esa conducta, o tendríamos ahí un problema jurídico. Y ahí tenemos que entrar a analizar algo que a veces se toma como un argumento de autoridad, pero que implica esto, retar argumento de autoridad, es si se configura en la vía administrativa esto que los abogados, a los abogados llamamos el non bis in idem, o en términos en castellano es sancionar 2 veces a un mismo sujeto por la misma conducta. Y eso implica la necesidad de estudiar más profundamente qué significa esto del non bis in idem. En mi opinión, no. Sí sería posible llevar a cabo una sanción, una por vía de competencia económica y otra por vía de Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque estamos frente a 2 procedimientos resueltos por 2 autoridades distintas, pero que también tienen objetos, materias y finalidades distintas. En el caso de la Convención de Competencia, lo que se protege es el proceso de competencia. Lo que se protege en materia de responsabilidades administrativas son los recursos públicos, los bienes públicos o el buen funcionamiento de la administración. Y por tanto, es posible llevar a cabo 2 procedimientos con 2 sanciones, e inclusive con 3 sanciones si es que se abre la posibilidad de la vía penal. Entonces, pues ahí tenemos esta cuestión. Pero también, y me oriento a la final de la exposición, y quiero dejar estas inquietudes, es ¿qué estándar de prueba es el exigible? ¿Bien? Y ahí hay un tema, porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece un estándar de prueba, y es el estándar de prueba que va más allá de la duda razonable. Y esta misma frase, más allá de la duda razonable, se repite en materia penal. Significa que en materia de responsabilidades tenemos que tener un estándar de prueba equivalente al penal. La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque aunque se nombren de la misma manera, estamos hablando de 2 materias que tienen una distinta naturaleza, y por tanto una es ir más allá de la prueba razonable en materia penal
y otra cosa distinta es ir más allá de la rueda razonable en materia administrativa.